Hola a todos, hola a todas, de nuevo con ustedes. Aquí con un poquito de, digámoslo así, organizando todas las cositas para que nos salgan bien. Ya superamos lo que son las comunicaciones. Bueno, les voy a hablar sobre el subconsciente. Es muy importante el subconsciente. ¿Por qué? Porque lo que hoy estamos viviendo está afectando precisamente ese subconsciente. ¿Y qué es el subconsciente? El subconsciente es, es algo en nosotros. Yo no les sabría decir en qué parte queda. No sé si queda en la mente, en la emoción, en el cuerpo. Pero lo que sí sé es que está aquí. ¿Ya? Ese subconsciente se le ha conocido como mente subconsciente. Entonces llega la información, se crean las redes neuronales en nuestro cerebro, se crean esas redes, se crean las memorias en nuestro cerebro y esas memorias quedan grabadas, muchas de ellas, yo digo que todo, muchas de ellas quedan grabadas y quedan grabadas en una parte nuestra y esa parte nuestra le llamamos subconsciente. La palabra sub quiere decir debajo, debajo o al lado o detrás. Eso es importante saberlo. Lo que sí sé es que el subconsciente está siempre con nosotros y ha estado y estará. ¿Ya? Bueno, entonces les decía que haciendo terapias de hipnosis, terapias de regresión, terapias de relajación, nos dábamos cuenta cómo se manifestaba ese subconsciente. Entonces decíamos, por ejemplo, a una persona le decíamos que le hacíamos la técnica de relajación, le decíamos busca la causa del origen de lo que te sucede, el problema con la familia, el problema de autoestima, el problema de pareja, el problema de dinero, el problema de enfermedad, busca la causa del origen de tus miedos, de tus traumas, de tus complejos y la persona iba entrando en ella. ¿Ya? Inicialmente, pues escuchaba todos los ruidos y escuchaba a las personas cuando lo hacíamos en grupo y nos iba narrando como la historia personal, ¿cierto? Pero llegaba un momento en que hacía como una especie de conexión y llegaba al punto donde estaba esa situación, llegaba al punto donde estaba ese evento que le había sucedido, ¿ya? Entonces fue muy interesante para nosotros. Entonces empezábamos a sanar ese evento que muchas de las personas llegaban antes de nacer. Muchas de las personas nos hablaban de cómo fue su vivencia dentro del vientre de la mamá. Muchas personas nos hablaban de cómo fue el nacimiento, de los eventos que no recordaban de la niñez, de los eventos que no recordaban de la juventud, de los eventos que no recordaban que les causaba ese síntoma o esa situación difícil hace 2 o 3 años. Y sucedieron cosas muy interesantes. Entonces, una de ellas era que cuando la persona abría sus ojos, cuando la persona, entre comillas, despertaba, porque ella no se queda dormida, nosotros le preguntábamos que cuánto tiempo llevaba ahí sentado o recostado. Nos decía que no, que se acaba de sentar o de recostar, serían 5 minutos y nosotros llevamos 2 o 3 horas, incluso hacíamos grabaciones sobre eso. Y nos pasó muchas veces y nos sigue pasando. Nos pasó hace 25 años, hace 15, hace 10, hace 5 y hoy también nos sucede. Ha sido muy interesante. Entonces ahí nos dimos cuenta, como les decía anteriormente, en que nosotros tenemos dos informaciones al parecer. Yo hablo de dos. Una que está en algo que conocemos como mente consciente, que digamos que es una información que está aquí adelante, y otra que se conoce como mente subconsciente, es una información que está aquí atrás. ¿Ya? Nosotros pensamos que nosotros orientamos nuestra vida por la información que tenemos adelante, por la mente consciente. Y al parecer no es así. Nosotros orientamos nuestra vida, o más bien somos manejados por la información que está en la parte de atrás. Pero esa información tiene ciertas características que hoy lo vamos a hacer.
porque esa información que está atrás, yo me atrevo a decir por mis experiencias y conocimientos, que en un 95% en nosotros piensa por nosotros, habla por nosotros, siente por nosotros, hace por nosotros, maneja nuestra actitud, nuestro comportamiento, se enfoca por nosotros. Nosotros tenemos un sistema que se llama sistema reticular motivador ascendente, que es el sistema de enfoque, y también esa información que está atrás atrae por nosotros. Y también me atrevo a decir que en nuestras sociedades, desde México, porque he hablado con muchas personas de muchos países latinos, o de casi todos, si no son todos los países latinos, me atrevo a decir que el 95% de esa información es tóxica y negativa. Es muy fácil saberlo, y es muy fácil cuando tú miras en tu entorno. Si tú miras sobre todo y haces memoria de lo que viste en televisión o escuchaste en la radio o en los periódicos, entonces, o viviste en tu entorno, en nuestro caso un entorno bastante tóxico, entonces te das cuenta de que la mayoría de la información que nosotros estamos recibiendo a diario es información muy tóxica y muy negativa. ¿Qué quiero decir con negativa? Que nos hace olvidar nuestra esencia, que somos amor puro y sabiduría, y nos hace pensar o sentir o vivir como personas con odio, con rencor, con tristeza, con angustia, con depresión, con ansiedades, con miedos, con temores, con baja autoestima, llenos de culpa. Y pensamos que nosotros somos eso, ¿ya? O sea, estamos tan familiarizados a la información tóxica y negativa que incluso lo asociamos con nosotros y lo decretamos. No, Oscar, es que yo soy una persona muy mal geniada, es que yo soy una persona muy difícil. No, Oscar, es que yo soy un alcohólico. Oscar, es que yo soy una persona que le hace mucho daño a otra. Oscar, es que yo soy una persona que se prostituye, ¿ya? Oscar, es que yo soy irritable. Oscar, es que yo soy depresivo, es que yo soy ansioso. No, eso no eres tú. Esos son programas mentales y emocionales que tú los aprendiste ¿de quién? Del entorno y de las personas que están en tu entorno, desde el momento de la fecundación, pasando por el vientre de tu mamá, el momento del nacimiento, la niña en la juventud y la adultez o la madurez, ¿cierto? Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque si yo quiero generar un cambio en mi vida, yo tengo de cierta manera que conocer cómo funciona ese subconsciente, qué características tiene, ¿ya? ¿Quién lo programó? ¿Cómo lo programaron? Y también saber cómo lo desprogramo y cómo lo vuelvo a programar, ¿ya? Si esa información piensa por mí, habla por mí, siente por mí, hace por mí, escoge por mí y atrae por mí, entonces si yo tengo una vida plena, saludable, exitosa, excelente, pero si mi vida está llena de caos, de conflictos, de adicciones, de malas relaciones, si mi vida está llena de ausencia de dinero, si mi vida está llena de que hago muchas cosas, ¿ya? Y me mantengo con el tiempo muy ocupado, si soy descuidado con el entorno, con la naturaleza, entonces ahí sí tienes que mirarte porque estás siendo una persona que se está bloqueando, pero se está bloqueando no porque ella quiere hacerlo, sino porque ella está obedeciendo fielmente a unos programas mentales y emocionales que se conocen así, programas mentales y emocionales predominantes, que vienen de una base de datos que tú has venido adquiriendo en todas las etapas de tu vida, hombre o mujer. ¿Listo? Entonces, el tema entonces, como les decía, es el subconsciente. Lo que grabes en tu subconsciente, luego se va a manifestar en tu vida, como un pensamiento, como una palabra, como un sentimiento, como una emoción, como una actitud, como un comportamiento, como una acción, ¿ya? Como una forma de ver las cosas. Hoy muchas personas, por la situación que estamos pasando, y esta situación va a pasar y vamos a superar todos este reto, fueron programadas de manera tóxica y negativa y hoy pueden estar sufriendo mucho. Pueden tener altos niveles de ansiedad, de miedos, de temores, de angustia. Pueden estar, como les decía en otras ocasiones,
activando síntomas de enfermedad, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de cuello, palpitaciones, problemas de estómago, pueden empezar a bajar de peso o estar tan ansiosos y empiezan a subir de peso, pueden tener problemas estomacales, intestinales, les puede tener problemas en los huesos, en los músculos, y es porque la información que estamos recibiendo no la estamos filtrando bien. Por eso hay que tener mucho cuidado con toda la información que reciben, y yo los invito a eso: filtren la información. ¿Qué es filtrar? Escoger la información. Yo me atrevo a decir que el 95% de la información que está llegando a tu celular no es cierta de lo que es la situación, ¿ya? No es cierta. Por eso necesitamos confirmar esas fuentes, que sean fidedignas, pues, que sean fuentes reales, que sean fuentes verídicas, ¿cierto? Y para que no nos llenemos de mucha confusión o de tanta confusión, porque hay una desinformación tenacísima, ¿ya? Y eso crea como unas nubes mentales y emocionales, y un diálogo interno muy tóxico que nos puede hacer mucho daño, y uno de esos daños puede ser que nos quita el sueño, ¿ya? Entonces podemos tener altos niveles de estrés y a las 2, 3 de la mañana no hemos podido dormir, y una de las cosas que nosotros necesitamos ahora es dormir bien, y que el sueño sea reparador. Pero por ejemplo, si una persona empieza a las 7 de la noche a escuchar noticias hasta las 10 de la noche, es muy posible que mucha parte de eso, de esa información, sobre todo la información que te impacta, que te impresiona, no te deje dormir. O cuando duermas, si alcanzas a dormirte, empieces a tener malos sueños o empieces a tener pesadillas. Entonces, por eso debemos cuidar la información. Es más, yo los invito como un hábito, y vamos a repetirlo al final, como un hábito, preparar el sueño. O sea, una hora antes de dormir, ojalá fuera una hora antes de acostarte hoy a dormir, vas a colocar música suave, la música que te guste. O si deseas, coloca, hazte una terapia de la risa. ¿Cómo lo haces? Busca aquel comediante o aquel artista o aquel programa de humor que te gusta y lo escuchas antes de acostarte. No sabes el bien que eso te hace. Así como te hace mucho daño escuchar noticias y ver informaciones en el celular, en el computador, en el televisor, tóxicas y negativas, también te hace mucho bienestar el ver informaciones sanas y positivas. Y antes de acostarte, una hora antes, escuchas música suave, o como te digo, te haces una terapia de la risa, y aprovechas y haces unas 10 respiraciones profundas, y aprovechas y haces una oracioncita de gracias a Dios por este día que nos regala. Todas esas cositas, todos esos hábitos pequeños hacen grandes cosas en todo tu ser. Bueno, entonces tenemos que empezar a analizar lo que es el subconsciente de una forma fácil, ¿cierto? Para que sea entendible para nosotros, para que tengamos mucha comprensión. El subconsciente tiene varias características. Se los digo por las experiencias que tengo, o sea, con mucho respeto y con mucho amor a las experiencias que han tenido otras personas que pueden decir otras cosas diferentes, ¿cierto? Pero no quiere decir pues que ellas o uno esté errado, simplemente que son las experiencias de ambas personas. El subconsciente yo lo comparo mucho con una sala de cine. Una sala de cine donde atrás han visto que nosotros, digamos, estamos sentados en las sillas de la sala de cine, y sale un rayo como de atrás, como de luz, que es el proyector, y proyecta la película en las pantallas, ¿cierto? Entonces yo lo veo así, ¿ya? Como una persona sentada en una sala de cine. ¿Quién es el que está sentado? Digamos que soy yo, ¿ya? A ese que está sentado le vamos a llamar mente consciente, ¿ya? Ese que está mirando lo que se está proyectando en la pantalla. ¿Cuál es la pantalla en comparación a lo que estamos hablando con nosotros? ¿Qué relación tiene? La pantalla es el lóbulo frontal, es esta parte, ¿ya? Aquí es donde se proyectan las imágenes, películas,
recuerdos, sensaciones, pensamientos, sentimientos, emociones en nosotros, aquí en el lóbulo frontal, ¿ya? Entonces nosotros estamos mirando de alguna manera el lóbulo frontal, la pantalla, como les decía para mi ejemplo, una sala de cine donde yo soy el que voy a ver la película, estoy sentado y estoy observando la película. Pero vemos que sale ese rayito de atrás, que no sabemos quién está allá atrás, detrás de ese muro, que es una persona que no conocemos, ¿ya? Y atrás es donde está el proyector, ¿cierto? Entonces allá está el proyector y allá, sí, hay una persona que está colocando las películas, ¿listo? ¿Qué películas está colocando? Las que él tiene, las que le llevaron, ¿cierto? Entonces a esa persona que está ahí atrás le vamos a llamar mente subconsciente, ¿ya? Esa persona, con relación a lo que es la mente consciente y la mente subconsciente, soy yo, ¿cierto? El que está sentado en las graderías es la mente consciente, el que está colocando las películas es la mente subconsciente. ¿Qué películas coloca? Las que le traigan, ¿cierto? Entonces, características de la mente subconsciente. La primera es que es inocente. Es inocente. Nosotros desde empezamos a grabar, yo me atrevo a decirlo, desde el momento de la fecundación. Ahí en ese momento está nuestra alma, simplemente está esperando a que se forme el cuerpo para integrarse a él. Y nuestra alma en ese momento tiene un componente de mente y de emoción, ¿ya? Y luego, cuando ya se crea el cuerpo y se forma el cerebro, entonces ya baja de esa mente, esa información al cerebro y crea las improntas o redes neuronales. ¿Listo? Y ahí empieza a grabar la información. Desde el primer año hasta el año 10, yo me atrevería a decir que hasta el año 20, nosotros estamos en una especie como de hipnosis. De hipnosis quiere decir que el cerebro está en una frecuencia que se le conoce como alfa o zeta, en la que simplemente graba todo lo que está viendo y está grabando a través de lo que veo, de lo que huelo, de lo que degusto, de lo que escucho y de mis sensaciones corporales. A través de mi piel también está grabando y está grabando el entorno. Y lo graba todo. Esa es otra característica del subconsciente, lo graba todo. Pero no está, y es otra característica del subconsciente, no está seleccionando entre esto es bueno y esto es malo. No. Simplemente graba todo. Ahí es cuando hay que tener mucho cuidado. O sea, si una persona, un hombre o una mujer, un niño o una niña, empieza a crecer en un entorno tranquilo, donde todos lo quieren, la familia, el entorno es equilibrado, el colegio, la escuela, los problemitas que van pasando son superables, podemos decir que a sus 20 años tenemos una personalidad estructurada, en la mayoría de los casos, un 95%. Pero si esa persona crece en un entorno tóxico y negativo, entonces va aprendiendo de ese entorno, ¿ya? Y todo lo va almacenando. Y si ese entorno sigue siendo así en la niñez, la juventud y la madurez incluso, en todas las etapas, entonces estamos grabando informaciones tóxicas a cada momentico. Y a los 20 años ese niño, esa niña puede tener una personalidad tóxica y negativa, una personalidad con informaciones tóxicas y negativas. ¿Por qué? Porque está grabando. Estoy grabando todo, no escojo, esto es bueno, esto es malo. Es muy interesante eso. Y ahí hay que empezar a tener cuidado. ¿Por qué? Porque si el niño se acerca a la mesa donde está el licor, donde la familia está tomando, donde su papá y su mamá toman los hermanos mayores o los familiares, y se toma un trago de aguardiente, por decirlo así, y el papá la celebra y le dice, hijo, cuando seas grandecito vas a ser un berraquito y vas a ser muy preñadorcito, entonces podemos tener 15 años después o 20 años después un niño o una niña alcohólicos, ¿ya? Si ese niño o esa niña ve a su papá fumar, puede aprender eso de ellos,
Entonces a sus 12 o 13 años empieza con el cigarrillo. Si ese niño o esa niña ve a su papá gritar, a su mamá, a su hermano mayor, a la gente, vive en un entorno agresivo, y a veces que son bastante agresivos, entonces va aprendiendo de todo eso. Entonces va aprendiendo, sobre todo en sociedades tóxicas y negativas, va aprendiendo del odio, del rencor, de la rabia, de la cólera, de la ira, de la mentira, del engaño, de la soberbia, de la irritabilidad, del mal genio. Cuando el niño, por ejemplo, el papá o la mamá diga, conteste el teléfono o abra la puerta y diga que yo no estoy, entonces eso es programable para el niño. Cuando ese niño ve que su papá golpea a su mamá y su mamá no hace nada, entonces el niño puede grabar en su información: para tener contentas a las mujeres hay que pegarles, o para tener el dominio sobre ellas. Si la niña está viendo eso, puede grabar en su subconsciente, para tener contentos, está viendo que su papá está golpeando a su mamá y su mamá no hace nada, puede grabar en su subconsciente: para tener contentos a los hombres hay que dejarse golpear. Entonces es muy complejo. Entonces primero ese niño o la niña tiene un entorno familiar, luego tiene el entorno de la escuela, del colegio, de la universidad, ya mayorcito empieza a trabajar, entonces empieza a grabar ese tipo de informaciones y ahí empezamos a, ese subconsciente empieza a sacar las informaciones y las películas que ya grabó y empieza a rodarlas. Entonces yo empiezo a tener ciertos comportamientos, cierta actitud con relación a esas grabaciones. Si en el subconsciente empezamos a grabar, y les decía que es inocente, esas palabras de usted no sirve para nada, usted es un bruto, usted es un animal, hubiera sido mejor haber tenido un rollo de alambre de púas o un cerdo que usted, ya, usted no va a ser nadie en la vida, usted no va a salir adelante, usted fue el golazo que me metió su papá, bueno, una cantidad de cosas. Usted sí es bruta, usted sí es bruto, ¿ya? Entonces, si grabamos todo ese tipo de cosas y no las creemos, y se las cree tu subconsciente, por eso les decía que es inocente, porque miren, con relación a los niños, si yo le digo a un niño, tú no servirás para nada en la vida, es muy posible que él tome literal esa información, la guarde en su subconsciente y 20 años después, él o ella se sienten frustrados porque no pueden alcanzar sus éxitos, porque inician las cosas y las dejan a mitad del camino, o inician y al siguiente día renuncian a eso. Miren tan delicado que es. Si yo a un niño, a una niña, desde hoy le empiezo a decir, eres un gran ser humano, serás una persona exitosa, le aclaro lo que es el éxito, podrás lograr lo que tú desees si te educas, si tienes una vida sana, si te esfuerzas, si tienes constancia, si tienes perseverancia. Si le digo a ese niño, a esa niña, incluso lo empiezo a educar en la salud, cuáles son los hábitos para tener una excelente salud, entonces ese niño, esa niña van a tener una vida mucho más suave, una vida mucho más tranquila, más serena, más calmada. Si yo empiezo a golpearlos, a gritarles, a insultarlos, y quiero ser muy explícito en esto porque me duele decirlo, pero es así, porque se ve en muchos hogares de mi país se ve, y no me extraña que en hogares de otros países se vean cuando ese papá o esa mamá le dicen a ese niño, a esa niña, este hijo de putica, este huevoncito, esta huevoncita, esta malparidita, come mierda, todo ese tipo de cosas. Es muy duro para los niños esa información y para las niñas, ¿ya? Y ni imaginar cuando ellos o ellas, esos niños o esas niñas, tengan un tocamiento o tengan una violación de alguien cercano. Todo eso se va grabando, ¿ya? Encontré el caso de un niño, de una niña, perdón, que me decía que su papá, no era su papá el que hacía ese daño, pues que su papá las maltrataba, las golpeaba y las encerraba y las hacía hacer muchos oficios. Y fuera de eso, un vecino, que era como que él se daba cuenta de eso, les daba algo de comer,
pero a cambio él les pedía a ellas que se dejaran tocar. Muy duro, muy dura esa situación. Ellas decían, Oscar, mi papá se iba, se emborrachaba, mi papá se perdía 2 o 3 días, nos dejaba a mis hermanitos y a mí sin comer, el vecino nos pasaba eso por la ventana o por el patio y luego nos decía que si nos dejamos tocar y nosotros lo hacíamos, ¿cierto? Entonces es muy duro todo ese tipo de situaciones y muchas situaciones difíciles que hay que sanar y yo les voy a dar las herramientas para sanar, ¿listo? Entonces vamos grabando todo eso, los golpes, los maltratos, las humillaciones, las burlas, cuando te hacen avergonzar. Y ojo papás con lo que le decimos a un niño, ¿ya? Esta es conversación de mayores, tú no debes estar aquí, bueno, ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo les hablo un poquito en mi caso, algo personal, yo soy una persona muy tímida. Aquí porque estoy con ustedes y aprendí a superar esa timidez hace 25 años, pero soy una persona extremadamente tímida, ¿ya? Eh, yo creo que eso fue porque una vez sentado en la escuela, estaba yo en la escuela, estábamos atendiendo a clase y estaba el profesor, uno de mis profesores de español, muy bravo, decíamos que era el más bravo de la escuela. Entonces un niño me distrajo, yo le contesté y él se vino directamente y me agarró de la camisa y me sacó. Entonces todos los niños se burlaban, ¿cierto? Y fuera de eso me dijo, se hace en esa pared y empiece a contar, pues calladito, de 1 a 100, y si termina vuelva y cuente otra vez y no mire hacia atrás. Entonces todos mis compañeritos se burlaron. Entonces desde ahí yo creo que esa parte nació. Yo ya a él ya le perdoné, donde esté le deseo lo mejor, le perdono, porque sé por qué lo hizo, en su estado de desamor, de inconsciencia, de ignorancia espiritual, y porque en esa época pues a veces las cosas se manejaban así, no eran las más correctas, ni deben serlo. Entonces se manejan o con gritos o con golpes o con ese tipo de castigos o arrodillaban las niñas en un piso caliente o lleno de arena, algunas con 2 piedras en la mano, en el colegio, en la escuela. Entonces muy complicado todo eso. Entonces todo eso lo subconsciente, porque nuestro subconsciente tiene esa característica también y es que es un almacén. ¿Ya? Entonces, les hablaba, porque él recibe todo, él no dice esto está bien, esto está mal. Entonces, desde niños, incluso desde antes, él empieza a grabar el subconsciente y graba todo, es inocente, lo que tú le digas. Si tú hoy te dices a ti mismo, a ti misma, teniendo 20, 30, 40, 50 años, yo soy una persona que no sirve, yo no nací para esto, me voy a morir, no a lograr nada en la vida, soy un fracasado, soy una fracasada, de pronto te lo crees. Y se lo cree tu subconsciente y luego lo proyecta en tu pantalla mental, en tus pensamientos, palabras, sentimientos y entras en estado depresivo. Pero si tú hoy te estás diciendo, lo voy a lograr, voy a salir adelante, voy a realizar mis sueños, soy una persona exitosa. Yo, por ejemplo, me digo, Oscar, vamos para adelante, vamos a superar estas situaciones, lo mismo los invito a ustedes a hacerlo. Vamos a superar este reto, vamos a generar ideas para salir adelante. Si siempre me enfoco en lo positivo, mi subconsciente se va a enfocar en eso. Si yo me enfoco en lo negativo, lo que está pasando, lo que escucho aquí o lo que veo en el celular, en la televisión, si me enfoco en lo negativo, entonces va a ser mucha la carga de toxicidad y eso me puede afectar a nivel mental, emocional y físico. Por eso hay que tener cuidado con la información. Mira, el subconsciente es como si fuera mi sombra, ¿ya? Él se mantiene conmigo. Entonces, si yo me siento a ver un programa de novelas, digámoslo así, entonces él está aprendiendo, yo quizás lo vea y me parezca como muy gracioso, pero mi subconsciente está grabando todo lo que ahí se está viendo. Si me siento a ver violencia, mi subconsciente está grabando eso, ¿ya? Si me siento a ver, digamos, deportes, mi subconsciente también lo está grabando.
si estoy grabando o si estoy viendo, perdón, realities, mi subconsciente lo está grabando, ¿ya? Entonces es muy importante saberlo. Donde yo lo lleve, si yo lo llevo a una biblioteca, mi subconsciente está grabando eso. Si lo llevo a un parque de diversiones, está grabando eso. Si lo llevo a un bar, está grabando eso. Si lo llevo a un prostíbulo, está grabando eso. Si estoy viendo por internet o por televisión o por radio tristeza, angustia, accidentes, violencia, mi subconsciente está grabando eso. Quizás yo diga, no, pues no me hizo nada, pues a ti no, pero a tu subconsciente sí, y quedó ahí. ¿Cómo se puede reflejar después? Se puede reflejar con una ansiedad, con un miedo, con un temor, con una angustia, con un problema de salud incluso, para que lo tengas en cuenta. Entonces se puede reflejar de esa manera. Por eso es importante cuidar la información del subconsciente, es extremadamente importante. ¿Ya? Entonces, cuando lo hagas, por favor, cuida tu subconsciente, él es como tu sombra. Entonces, mucho cuidado donde lo llevas, mucho cuidado el entorno donde estás, porque él puede aprender de eso. Y grabarlo. Nosotros no tenemos control sobre el subconsciente. Podemos conocerlo y aquella partecita que es programable la podemos programar, ¿ya? Pero no tenemos control sobre él. Pero ya sabiendo que es nuestra sombra, entonces ¿qué vamos a hacer? O como si fuera nuestra sombra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver programas que nos formen, programas educativos. Esa es la invitación, ¿ya? Y ahora que estamos en casa, entonces vamos a ver, a sacar 1 o 2 horas, ojalá fueran 3, una en la mañana, otra al mediodía y otra en la noche, y vamos a ver programas de formación, vamos a ver películas de interés. Saca un espacio para divertirte, pero saca otro espacio para educarte, para fortalecerte, y te puedes fortalecer en las áreas de la personalidad, como te lo decía. ¿Ya? Y puedes buscar esa información ¿en dónde? En YouTube. Puedes buscar esa información en los distintos motores, en Google. Lo puedes buscar ahí, ¿ya? En Google. Puedes buscarlo ahí y buscar esa información. Yo te puedo dar la orientación de qué información puedes ir encontrando. En los comentarios me das tu correo y yo te empiezo a enviar la información desde lo más simple hasta lo más complejo para que así tengas mucha más comprensión y entendimiento de estos temas. Bueno, entonces el subconsciente es programable. Eso es muy importante. Entonces, por eso, todo lo que yo vea, estoy programando, todo lo que escuche, todo lo que huela, todo lo que guste, ya, todo lo que sienta. Mis sensaciones están también, como les decía, mi piel también está recibiendo información. Por eso tengo que tener cuidado de todo lo que estoy viendo, escuchando, sintiendo. Y que sea una información agradable, que sea una información sana. El subconsciente tiene otra característica y es que el subconsciente no diferencia entre lo real y lo virtual. Ahí hay que tener mucho cuidado. Miren, estamos recibiendo muchas informaciones de todos lados, de todos los países, ¿ya? Dentro de esas informaciones hay mucha información tóxica y que no es cierta, ¿ya? Y muchas personas están tratando de pescar en río revuelto, ¿ya? Entonces, sí, hay una situación que es de cuidado, hay una situación donde debemos estar atentos, estar alertas, cuidarnos, cuidar a la persona que está al lado. Eso es muy importante, tener todos los cuidados. Es mejor pecar por exagerados en los cuidados que por omisión. Eso es muy importante. Entonces, pero recibimos un montón de información y nos llenamos la cabeza y las emociones y el cuerpo de esa información y nos empieza una confusión. Y de las cosas que nos pueden dar es unas ganas como de llorar todos los días, a otros les da rabia, a otros, como lo hemos visto en algunos videos, salen por la calle, parecieran que estuvieran como esquizofrénicos, pues como locos.
A otros les puede dar mucha angustia, ¿ya? A otros les puede dar depresión por esa información. ¿Qué tanto es cierta? No lo sabemos, pero nos estamos imaginando muchas cosas y a eso yo le llamo empeliculamiento. Nos estamos empeliculando todos. No, listo, hay una situación, es esta. ¿Cómo dicen los científicos que es? Así. ¿Qué cuidados hay que tener? Estos. Listo. ¿Ya? Puedes mirar en este momento que me estás escuchando, mira a tu alrededor, ¿cómo estás? Bien. ¿Hay una situación delicada? Sí. ¿Qué te dicen? No salgas a la calle, cuídate, lávate las manos, toma agüita, ¿ya? Cuida al que está al lado, ten todos los requerimientos, ten buen aseo, todo este tipo de cosas, que es muy importante. No recibas visitas, no visites a nadie. Si vas a ir a comprar algo y estás en familia, pues va, lo compras y cuando llegas te quitas todo, te quitas la ropa, la lavas, te bañas inmediatamente y con todos los cuidados, utiliza tapabocas, utiliza los guantes, todo, utiliza incluso camisas de manga larga, pantalones. Es algo muy sencillo de hacer, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es, digámoslo así, es un enemigo que no conocemos, pero es un enemigo que se puede combatir con cosas muy sencillas. ¿Ya? Pero sin exagerar, a eso me refiero, sin empelicularte, porque cuando te empeliculas, tu subconsciente no es capaz de definir esto es real o esto es virtual, no, para él está sucediendo algo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con esa característica del subconsciente. Es lo que le pasa, por ejemplo, a los niños o a los jóvenes, hombres y mujeres, o hombres también, adultos, cuando están jugando en estos juegos que hay en internet. Es virtual, pero ellos empiezan a activar un montón de sensaciones, de pensamientos, sentimientos, emociones y un montón de químicos a nivel interno que los hace elevar los niveles de estrés, de ansiedad, de miedos, de temores. Por eso de cierta manera es delicado. Ese entretenimiento, hacerlo exageradamente. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces el subconsciente no diferencia entre lo virtual, y lo real, ¿verdad? Eso es importante saberlo, irlo apuntando. Bueno, el subconsciente empieza a grabar la información, ¿cierto? Entonces graba las películas cuando estás en el momento de la fecundación que está pasando con tu papá y con tu mamá y con tu entorno. Cuando estás dentro del vientre de la mamá sigue grabando películas, cuando está el momento del nacimiento, la niñez, la juventud, la madurez. Entonces se van acumulando un montón de informaciones, unas bases de datos como películas en tu subconsciente. Y volvemos al ejemplo de la sala de cine. Entonces se van acumulando esas películas y luego el subconsciente, de tenerlas almacenadas y las pudo haber grabado ayer, las tira al lóbulo frontal. Entonces de ahí se proyectan, como les decía, pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, pasiones, intenciones. Vamos a hablar de un ejemplo de una persona de 18 años en nuestro país. En nuestro país esa persona puede haber grabado películas de violencia, películas de culpas, películas de gritos, de maltratos, de abusos, películas de infidelidades, películas de baja autoestima, bajo amor propio, ¿ya? Películas de malas relaciones, ¿ya? Malas relaciones tan sencillo como esto. Hay un programa mental muy duro que es, no sé si estará ahora en los jóvenes, yo creo que sí, que si tú sales con una mujer y a la tercera vez de que salgas, ella no se acuesta contigo, no tiene relaciones sexuales contigo, entonces esa mujer no sirve para nada. Eso es un programa mental y emocional mortal, ¿ya? Que acaba con todas las relaciones, ¿ya? Porque miren, es tan complejo eso. Les voy a hablar de 3 casos. Uno de ellos, una niña de 19 años, que me decía: Oscar, yo he tenido relaciones con 300 hombres y yo no soy prostituta. Un joven de 25 años, para mí es joven, sí, o una jovencita de esa misma edad me han dicho: yo he tenido relaciones sexuales con 90 hombres, con
con 90 mujeres o 150 mujeres. Eso crea una información en tu subconsciente que te aleja mucho de lo que es el amor, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque estás programado en un inconsciente colectivo donde te dicen que lo más importante es el sexo, lo más importante es el dinero, lo más importante es el poder. Y hago una pequeña anotación ahí, mira. Cuando la persona, hombre o mujer, es una persona consciente y tiene sexo, te lo digo, toca el cielo, ve a Dios, pues, ¿ya? Es una sensación extraordinaria de plenitud cuando es una persona, hombre o mujer, consciente. Cuando es una persona, hombre o mujer, consciente, el dinero produce comodidad para él y comodidad para las personas que están en su entorno. Cuando es una persona consciente y tiene poder, ¿qué hace? Lo hace libre a él o a ella y hace libre a los pueblos. Se da protección a sí mismo y le da protección a los pueblos. Pero el dinero, el sexo y el poder, manejados con inconsciencia, con desamor, con ignorancia espiritual, producen dolor, sufrimiento, enfermedad y ruina. Que es muy importante que lo tengas. ¿Qué más sigue grabando el subconsciente de un joven, de un hombre o una mujer? Tristeza, angustia, ¿ya? Estrés, ansiedad, miedos, temores, ¿ya? Hoy está grabando desamor, está grabando odio, y lo viene grabando hace mucho tiempo, odio, rencores, rabias, cólera, ira. Tiene películas de violencia, de agresividad, de venganza, de muerte. Tiene películas de tristeza, de angustia, de malas relaciones con la pareja, de baja autoestima, de bajo amor propio. Mire todas las películas que podemos tener en nuestro subconsciente, que digamos que pueden darse inmediatamente o dentro de 5 años o dentro de 10 o dentro de 20 o dentro de 30 y que se pueden manifestar, como les decía, como una forma de pensar, de hablar, de sentir y de hacer las cosas. El subconsciente está grabando permanentemente. Las características que tiene el subconsciente es que graba las 24 horas del día. El subconsciente no te pide permiso para grabar. El subconsciente, estés despierto, estés dormido, está grabando. Entonces, tan sencillo como esto. Te acuestas a dormir y el vecino del frente tiene música de tristeza, el de al lado tiene música que activa tu sexualidad, el de más allá tiene música de agresividad. Entonces todo eso se graba, ¿ya? ¿Qué pueden hacer al otro día en tu vida? Levantarte triste, angustiado, ansioso, o levantarte con un genio que no te aguanta nadie. Eso es importante saberlo. Entonces el subconsciente va grabando todas esas informaciones, las 24 horas del día. Otra característica del subconsciente es que él funciona de manera automática, no te pide permiso para actuar. Entonces, ¿el qué hace? Tira las películas que tiene. Las tiene grabadas en las redes neuronales, en la corteza cerebral. Primero está en el sistema límbico, en un sistema que se llama sistema amigdalino, que guarda las memorias. Pero luego pasa a la corteza cerebral y el lóbulo frontal, y ahí empieza a tirar esas películas. Entonces, según la información que tú tengas, y de ahí tienes que hacer un balance y un análisis de tu vida, cuáles fueron esos entornos, quién estuvo contigo, a quién le aprendiste. ¿A quién le aprendiste? Pues yo le pregunto a una persona, ¿a quién le aprendiste tu mal genio? A mi papá. ¿A quién le aprendiste esa violencia, esa agresividad? A mis compañeros de colegio. ¿A quién le aprendiste ese egoísmo? No, a mis compañeros de trabajo. ¿A quién le aprendiste esa tristeza? No, mi mamá que la pasó llorando toda la vida. Entonces, eso es muy importante saber. Problemas mentales y emocionales aprendidos. Entonces, ¿qué hace? Que él coge esa información y luego la va tirando sin pedirte permiso las 24 horas del día de manera automática. El problema es que si la información que hemos recogido o que ha recogido nuestro subconsciente, que lo agravan las redes neuronales, en las memorias celulares, es negativa y tóxica, entonces tu vida va a ser un caos, tu vida va a ser un conflicto constantemente contigo y con los demás. Hay personas que tienen grabados programas de autoeliminación, ¿ya? Entonces no le encuentran sentido a la vida, entonces están buscando cómo eliminarse o buscan a otros para que los elimine.
¿Y por qué les hablo del subconsciente y la importancia que tiene conocerlo? Porque en este momento se está grabando nuestro subconsciente y no con las mejores informaciones. Por eso tenemos que seleccionar y filtrar la información que está llegando a nosotros a través del celular, a través del computador, a través de la televisión, a través del sistema de cable. Listo, porque es un momento donde tenemos que tener mucho cuidado con nuestra mente, donde tenemos mucho cuidado con nuestras emociones, donde tenemos que tener mucho cuidado con nuestras sensaciones, con las redes neuronales, con las memorias que tenemos en nuestro cuerpo, en las memorias celulares. Entonces el subconsciente tiene esa información tóxica y negativa, empieza a tirarla y se refleja como estados, como actitudes, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como el subconsciente es programable, nosotros lo podemos desprogramar o volverlo a programar de nuevo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el subconsciente? Él no es bueno ni malo, simplemente él tira la información y nosotros obedecemos de manera automática a esa información. Por eso el subconsciente es creador. El subconsciente crea. El subconsciente crea pensamientos, palabras, sentimientos, emociones, deseos, pasiones, intenciones. Que si fueran pensamientos, palabras, sentimientos y emociones correctas, no hay ningún problema. Sanas, no hay ningún problema. Pero a veces son informaciones muy tóxicas. Entonces ha sido impactante, por ejemplo, escuchar el diálogo de 5 niñas, ¿ya? que van en el metro. Si usted escucha ese diálogo a veces es muy cruel, digámoslo así, muy difícil, muy complejo, que uno dice, ¿qué informaciones tienen estas niñas? Pues porque hablan de esa manera. Y no solamente entre niñas o entre niños, entre adultos. Escuchaba yo 10 adultos reunidos, todos hablando, y su diálogo era bastante fuerte, ¿ya? Donde se trataban con insultos, que este huevón, que este marica, que esta gonorrea, que este, bueno, un montón de cosas, que este hijo de puta, que este malparido. Pues, perdónenme lo que les estoy diciendo, pero es que es así. ¿Y por qué ellos lo dicen como de una manera como que a todos les parece graciosa? No, eso nos está afectando a todos, ¿ya? Por eso yo te invito a que lo que sean vulgaridades empieces a mermarlas, a cesar, sí, ese diálogo con las personas, si es vulgar, a tener control de eso. Tú lo aprendiste de alguien, no lo sigas, porque de una u otra manera estás afectando a la otra persona. O sea, trata bien a las personas, trátalas educadamente, trátalas con palabras bondadosas, con palabras de fuerza, con palabras que lo ayuden a empoderarse a él o a ella, pero con vulgaridades, pues con mucho respeto y con mucho amor a ustedes, pero eso afecta a las personas, las afecta, ya sean familiares, ya sean esposos, ya sean entre hijos, entre hermanos, pues tratándose en súper mal, ya sea entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre vecinos. Eso es muy complejo, pero nosotros podemos tener el control sobre eso y superarlo, ¿listo? Porque lo podemos hacer. Entonces el subconsciente es creador, entonces el subconsciente empieza a crear tu vida. Y tu vida está creada en base a la información que hay en tu subconsciente. Entonces, y sobre esa información no tienes tú. Entonces ahí muchas personas no tienen control sobre el subconsciente. Entonces, ¿qué hace el subconsciente? Como tiene informaciones tóxicas y negativas, entonces hace que una personalidad tenga informaciones tóxicas y negativas que lo hagan un asesino, que otra personalidad tenga informaciones tóxicas y negativas que lo hacen un suicida, que a otros las informaciones tóxicas y negativas lo hacen un hombre o una mujer que se prostituye, un alcohólico, un drogadicto, un depresivo grave, o una persona súper ansiosa, ¿ya? O una persona muy apegada al dinero, o una persona muy apegada al poder. Entonces son informaciones tóxicas y negativas que tenemos. ¿Por qué? Porque fuimos programados. ¿Y qué hace nuestro subconsciente? Está llevando esas informaciones al lóbulo frontal y nosotros estamos obedeciendo fielmente a eso y eso está creando nuestra realidad. Entonces yo me atrevo a decir que tu realidad la está creando tu subconsciente. Tienes que fijarte yo estoy bien acá, yo me siento bien, las personas con las que estoy me agradan, me gustan,
la relación de pareja que me agrada, me gusta o qué está pasando. Entonces eso es importante saberlo. Pero eso viene desde el subconsciente. Recuerda que el subconsciente también lo guarda todo, tiene una memoria para mí infinita, ¿ya? Porque nosotros en las terapias de perdón, les decía, podemos viajar en las personas, en esas terapias, mucho más allá de cuando las personas han nacido. Nos han hablado cuando están dentro del vientre de la mamá, qué es lo que pasa, en la niñez y la juventud. Muchos nos hablaron, y es bien interesante eso, de lo que pasaba antes de nacer, cuando ellos estaban en la presencia de Dios y tomaron la decisión de venir acá. Otros hicieron un salto, y más adelante les hablaré de eso, y nos contaban historias de otras vidas, de otras existencias. Entonces fue bien interesante y lo graba todo. Entonces hay que tenerlo. Y también el subconsciente es, como les decía, creador. Entonces todo lo que esté grabado en tu subconsciente de una manera inconsciente crea tu realidad. Por eso, ¿qué hay que hacer? Mirar cómo está creado y empezar a cambiar esa información. Es más, si yo no sé qué información tiene, entonces a partir de hoy voy a empezar a crear un subconsciente con una información sana y positiva. ¿Quién creó el subconsciente? ¿O quién los programó? Bueno, inicialmente la familia, la educación, la religión, el Estado, el sistema de gobierno, la cultura, la sociedad, los entornos y algo que se conoce como diálogo interno, o sea, lo que yo me digo a mí mismo o a mí misma. Entonces, fuimos desarrollándonos en nuestra vida. Entonces, la familia fue el primer encuentro. Entonces, de ellos recibimos programas mentales y emocionales que pudieron haber sido sanos y positivos o tóxicos y negativos. Luego la educación, luego la religión, luego el sistema de gobierno, luego la cultura, la sociedad, luego los medios de comunicación juegan un papel extremadamente importante en las programaciones de las mentes, las emociones y las memorias neuronales de las personas. Muy importante. Entonces, así fue que se fue creando nuestro subconsciente. ¿Y cómo nos programaron? ¿Cómo fue esa manera de programarnos? ¿Por qué? ¿Por qué les hablo de esto? ¿De quién y cómo? Porque para poder salir de una trampa, yo necesito saber cómo está construida. Cuando ya sé cómo está construida, ya sé cómo salir de ahí. Entonces, ¿cómo nos programaron? Inicialmente, por los sentidos, por lo que veo, por lo que huelo, por lo que degusto, por lo que escucho. Sentidos. Y con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? 5 alimentos que saben delicioso, que se ven delicioso, que huelen delicioso, pero que nos pueden hacer daño. La pizza, las papas fritas, las hamburguesas, los helados, las gaseosas. ¿Ya? 5 alimentos que pueden no verse tan bien, no oler tan bien, ni saber tan buenos, pero que nos hacen mucho bienestar. Las frutas, las verduras, las plantas medicinales, las hortalizas, las semillas, ¿ya? Con las que podemos tener una excelente salud. Por eso en algún momento les decía, mucho cuidado con la comida chatarra que hoy están consumiendo. Si no hay nada más que eso, listo, hagámoslo. Pero cuando tengamos la posibilidad de seleccionar, entonces elijamos una alimentación alcalina, que es frutas, verduras, plantas medicinales, ¿ya? Semillas, entre otras, algunos cereales. Y seleccionemos esa comida, ¿para qué? Para que nos causemos bienestar, para que podamos pensar. Porque la alimentación alcalina lo que hace es que nos facilita pensar, desbloquearnos y fluir. Lo que hace algunos tipos de alimentación, lo que hace es bloquearnos. Entonces nos genera altos niveles de estrés o de ansiedad o de angustia o de tensión, para que lo tengamos en cuenta. Y nos vuelve adictos a ella. Entonces, a través de los sentidos. Otra forma en que se programa el subconsciente es por la sugestión. Lo que nos decimos a nosotros mismos o lo que le decimos a otras personas, que con eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la capacidad o de llevar a una persona al cielo o de meter a una persona a un infierno.
¿Por qué? Por lo que le digas, ¿ya? Entonces es muy importante eso, o sea, la sugestión. Por eso es muy importante sugestionarnos a nosotros mismos en los momentos difíciles. Decirnos a nosotros mismos, yo soy capaz, yo soy fuerte, tengo coraje, en mí está la valentía, en mí está la capacidad de transformar, de sanar, de cambiar esta situación. Yo tengo el valor suficiente para hacerlo. Ese se llama diálogo interno y eso se llama autosugestionarse. Y no solamente que te lo vas a decir a ti, sino que se lo vas a decir al de al lado. Tú puedes, tú eres capaz, lo vas a lograr. Ten paciencia, es un proceso, vamos a salir de esto y vamos a salir de la mejor manera. Y no te estoy mintiendo con eso. Simplemente es que así es, así es. Si vamos a hablar de crisis, ¿cuántas crisis en mi país han habido? Muchas, ¿ya? Y les puedo decir que en mi país somos sobrevivientes de muchas situaciones difíciles. Esto no es nuevo para nosotros. Pues de pronto es novedoso, ¿ya? ¿Ya? Y de pronto nos tocó quedarnos aquí en la casa. Pero crisis aquí en nuestro país y que muchos de nosotros estuvieron en peligro y que muchos de nosotros incluso un amigo, un familiar murió muy cercano en otras épocas, eso ya lo vivimos, ¿ya? Y fue extremadamente doloroso. Bueno, y lo superamos. Bueno, entonces esta la vamos a superar también. Lo bueno es que hicimos caso, ¿ya? Y que estamos haciendo caso y los invito a que sigan haciendo caso. Hay que quedarse en la casa, hay que seguir las recomendaciones, con el lavado de manos, con el lavado del cuerpo, con el cuidado de la casa, con el racionar los alimentos, todas las indicaciones y vamos a salir de esa manera. Y vamos a salir bien y vamos a salir fortalecidos. Eso se llama sugestión. Y te lo tienes que decir todos los días. Y todos los días tienes que educarte porque necesitas cambiar la información de tu subconsciente. ¿Por qué? Porque van a haber por allá partecitas de tu subconsciente, informaciones o películas que van a salir y te van a decir, no, esto está muy complicado, muy complejo, no, esto va a ser difícil, nos vamos a morir todos. No, ojo con eso. No se lo permitas. Por eso les decía, no, a la pereza, chao. A las malas vibraciones, chao. A los malos comentarios, chao. A las informaciones tóxicas y negativas, chao. No, yo tengo sino tiempo para informaciones sanas y positivas. Informaciones que me hagan ser una persona consciente, ¿ya? De la situación y cómo superarlos. Y eso me va a ayudar a centrarme, nos va a ayudar a centrarnos en las soluciones. Como les digo, hoy hay mentes y emociones muy inteligentes que están buscando soluciones. Y hombres muy capaces y mujeres muy capaces, y un ejemplo de eso son los médicos y las enfermeras en este momento. Los señores que salen, hombres y mujeres que salen a recoger la basurita, los hombres o mujeres que están haciendo de un lado para otro llevando alimentos, los que hoy están sembrando. Hay mucha gente trabajando. Y en eso hay que tener cuidado, ya, en la información. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo informaciones tóxicas y negativas, tengo un sistema que se llama sistema reticular motivador ascendente que me hace enfocar en todo lo negativo, en cosas, situaciones y personas negativas. Y fuera de eso empieza a traer cosas, situaciones y personas negativas. Las personas que tenemos informaciones tóxicas y negativas tenemos que tener mucho cuidado porque podemos activar, si seguimos alimentando eso, podemos activar químicos que nos hacen sentir mal. Por eso vamos a cambiar esa información y yo les voy a dar la información por la cual se cambia. ¿Para qué? Para que activemos informaciones que nos hagan sentir súper bien. Los hábitos del día, el hábito de la oración, el hábito de la meditación, el hábito del ejercicio, el hábito de aprender a respirar, el hábito de tomarse 5 o 6 vasitos de agua al día, el hábito de tratarte bien y de tratar bien a tu familia, y hoy sí que necesitas reconciliarte con eso, ¿ya? Porque no es momento ni de odio, ni de resentimiento, ni de rabias, ni de maltratos, no, es momento de reconciliarnos y de ayudarnos para salir adelante. Y es momento de perdonar y es momento de pedir perdón también por el daño que hemos hecho y por el daño que nos han hecho. Es momento de estar en paz con nosotros, ¿ya? Es momento de amarnos a nosotros y de amar al que está al lado. Y ese que está al lado de nuestra familia, son nuestros vecinos,
son incluso las personas desconocidas que también necesitan ayuda. Por eso les decía anteriormente, uno de los grandes antídotos o varios de esos antídotos es el amor, estos conocimientos de cómo ayudarnos a nosotros mismos para fortalecernos, el perdón, el servicio, la ayuda al otro, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces seguimos. Entonces, estamos siendo programados por la sugestión, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con las informaciones que nos sugestionan de manera tóxica y negativa. No las necesitamos, dejémoslas pasar. No necesitamos pelear con ellas tampoco, dejémoslas pasar. O sea, no las acepto en mí, listo. Solamente acepto lo positivo y lo real en la situación, porque no podemos dejar de tener los pies puestos en la tierra, listo. Sí, esa es esta situación y vamos a salir de ella cuando estés en crisis o en esta crisis, listo. Bueno, también cómo nos programan por imitación. Entonces, si nosotros admiramos a alguien, a un cantante, a un deportista, a un líder político, a una persona, un líder de mi casa, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano mayor, a un compañero de colegio, de escuela, entonces muchas veces nosotros no somos dueños de nosotros mismos, entonces queremos imitarlo, ¿ya? Pues yo los invito a que en esa imitación imitemos a los grandes personajes, a las personas que se aman a sí mismas, que son sabias, a las personas que son fuertes en sí mismas, y vamos a imitarlos a ellos si es la forma de programar nuestro subconsciente. Una herramienta muy poderosa con la cual programa nuestro subconsciente es la repetición, ¿ya? O sea, nos están repitiendo las cosas permanentemente. Si son cosas sanas, positivas, si son cosas que nos hacen personas, hombres y mujeres conscientes, excelente, aceptémoslas. Pero si nos están repitiendo constantemente cosas negativas, cosas trágicas, cosas que nos dan miedo, que nos incitan a la violencia o a la tristeza o a la angustia, entonces no les demos entrada a ese tipo de situaciones. No lo acepto en mi vida, no lo acepto en mi vida. Me pareció una niña muy valiente, yo me imagino que tendría unos 13 o 14 años, que estaba siendo acosada por una compañerita de colegio. Incluso la compañerita inicialmente le pegó una palmada en la cara y ella decía, no, yo no acepto pelear contigo y no lo voy a aceptar. Esa era como su actitud. Luego la compañerita pues como que se llenó más de rabia y los compañeritos la agitaban más y la cogió del cabello y la estrujó. Y aún así esta niña, muy valiente, y mis respetos para ella, de mucho coraje, decía, no voy a obedecer esas incitaciones y no voy a pelear contigo. Era esa su actitud. Luego le pegó otra palmada en la cara y ella seguía en su actitud centrada. Me pareció muy valiente, muy fuerte. Eso hay que evitarlo, sí, pero cuando nos enfrentemos a eso, no permitamos que esa información tóxica entre en nosotros, no. ¿Qué hizo la niña que estaba golpeando a su compañerita? Retirarse, no pudo con ella. Y así pasa con las informaciones tóxicas y negativas. Si yo no les doy entrada, ellas se retiran, ellas se van y no me afectan. Y si yo me nutro constantemente de informaciones sanas y positivas, me voy a volver fuerte y esa va a ser una protección. Y se lo digo a nivel mental, emocional, físico y energético, porque eso crea como un campo de energía, como si yo me metiera dentro de una burbuja de sabiduría, de amor, y eso fuera como si estuviera metido dentro de una burbuja de luz, y ahí las energías negativas o informaciones negativas no entran. Entonces eso es una forma de protegernos. Entonces, ¿cómo más se programa el subconsciente? Por relación. Entonces decíamos, vea, el subconsciente se programa por los sentidos, por sugestión, por repetición. El subconsciente se programa por relación, o sea, yo relaciono las cosas. Volviendo a la repetición, ojo con lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos constantemente, con lo que estamos viendo, con lo que estamos escuchando, que sean repeticiones que nos hagan personas mucho más fuertes, más sabias, más amorosas. ¿Listo? Entonces, mirando hacia el subconsciente, entonces es muy importante conocerlo. Listo, ya sabemos más o menos cómo es, ya sabemos quién lo programó, cómo lo programaron. Entonces vamos a desprogramarlo y volverlo a programar. Entonces, miren,
También quiero hacerles unas comparaciones con unos ejemplos. El subconsciente es como una casa. Esa casa eres tú. Esa casa te la crearon los papás, la familia, la educación, la religión, la cultura, hasta tus 18 años. Si hoy estás cómodo con tu vida, hombre o mujer, excelente. Si no estás cómodo y tu casa se convirtió, esta casa, en un infierno, en una cueva, en una prisión mental y emocional, entonces hay que derribar eso. Tú eres el héroe, tú eres la heroína, tú eres capaz. Todo eso hasta los cimientos y vuelve a construir el palacio donde quieres vivir. Y yo te comparto la información para que tú lo puedas hacer y lo haces en muy corto tiempo, ¿ya? Lo que yo me demoré 25 años en investigar para cambiarme a mí mismo, yo te invito a que lo hagas, te demoras más o menos un año. Y todo esto te va llevando, porque también te puedo decir, no hay fórmulas rápidas para cambiar el subconsciente. Tienes que empezar a leer. ¿De qué manera se hace? Leyendo, viendo videos, escuchando audios, no hay otra manera. Para crear nuevas redes neuronales que crean nuevas memorias a nivel cerebral, a nivel del cuerpo, las memorias celulares, ¿ya? Y que crean un nuevo subconsciente. Y tienes que empezar a dedicar. Entonces este tiempo que estamos en nuestras casas, vamos a sacar parte de él, una hora en la mañana, otra hora al mediodía, otra hora en la tarde, para nutrirnos de información que nos haga crecer. ¿Listo? Ese es uno de los hábitos. El subconsciente es como un campo a sembrar, ¿ya? Si yo le sembro odio, si las semillas son de odio, rencor, rabia, cólera, ira, mentira, engaño, soberbia, irritabilidad, entonces va a crecer un árbol que me va a dar frutos con referencia a esas semillas, frutos de odio, de rencor, de rabia, de tristeza, de angustia, ¿ya? De violencia, de agresividad. Si yo siembro semillas de amor, paz, tranquilidad, calma, armonía, equilibrio, bienestar, salud, vitalidad, entonces va a crecer un árbol que luego me va a dar frutos con relación a esas semillas de salud, vitalidad, buenas relaciones, buena relación conmigo mismo, amor propio elevado, autoestima elevada. ¿Listo? El subconsciente también es como un jardín, ¿ya? Como yo no sé qué está dentro de mí, entonces a ese jardín se le han crecido las malezas. Yo le he echado basura, que es la información tóxica y negativa, y la persona que está a mi lado le está echando basura. Entonces, cuando yo me doy cuenta, y hoy te estás dando cuenta, de que tienes un jardín en tu interior, entonces te vas a volver un buen jardinero, una buena jardinera para ese jardín. ¿Y qué vas a hacer? Quitarle las malezas. ¿Listo? Le quitas la basura, que es la información tóxica que tú le echaste, le quitas la información tóxica que le echó el vecino y no permites ni le echas más información tóxica y empiezas a sembrarle cosas nuevas, buenas, que te hagan crecer como persona, como hombre o como mujer, que te lleven a tener una mente sana, unas palabras sanas, unas emociones sanas, a sanar tu pasado y tu cuerpo va a responder a eso. Y cuando responde a eso, químicamente responde y se activan los químicos que te producen bienestar, salud, vitalidad, fuerza, ¿ya? Coraje, ¿ya? Y también eleva el sistema inmunológico para que lo tengas muy en cuenta. Y en estos momentos sí que necesitamos que todos esos químicos estén elevados y ese sistema inmune esté a tope, esté por lo que haya de venir. Entonces también el subconsciente es como una cajita con dos compartimentos. En una está la parte con informaciones tóxicas y negativas y en la otra está la parte con informaciones sanas y positivas. ¿Qué vas a hacer? Haz que crezca la parte con informaciones sanas y positivas y que la parte negativa y tóxica disminuya y la parte positiva y sana que te haga un hombre de conciencia, una mujer de conciencia, se eleve. Es muy importante. Dar las herramientas y la información para hacerlo. Consciente, cuando empieza las películas, cuando empieza a cambiar la información, y volvamos al ejemplo del hombre que está sentado en la sala, que puede ser tú, hombre o mujer, que está viendo las películas en la pantalla, y el hombre que está detrás en el proyector colocando las películas. Si nosotros cambiamos esas películas tóxicas y negativas por películas sanas y positivas, entonces ¿qué va a hacer el subconsciente? Él inocentemente y de manera automática a las 24 horas del día dicen, estas son las películas que hay,
películas que te hagan ser una buena persona, películas que te hagan ser un buen ciudadano, un buen amigo, individuo a nivel social, películas donde nosotros vamos a hacer y a tener buenas relaciones de pareja, buenas relaciones con los demás, películas de educación financiera, películas de cómo manejar el tiempo, de películas de cómo conoces tus talentos, cómo potencializarlas, películas de cómo cuidar la naturaleza, que se llaman las áreas de la personalidad. Entonces, cuando yo empiezo a grabar todas esas películas y las informaciones que les vamos a entregar es para eso, para trabajar en las áreas de la personalidad, tener películas de la relación con Dios, para aquellos que son creyentes, películas de cómo tener una autoestima elevada, un amor propio elevado, películas de cómo tener una excelente salud, películas de cómo tener una buena relación de pareja, películas de cómo tener una buena relación con la familia, con los demás, películas de cómo conocer tus talentos y potencializarlos, películas de cómo manejar el tiempo, películas de cierta manera tu realización profesional se haga mucho más eficiente, más eficaz. Como si el subconsciente no le toca a otra sino que tirar esa información al lóbulo frontal. ¿Qué va a hacer? Lo guarda en las memorias del sistema límbico, luego lo guarda en las memorias de la corteza cerebral y luego lo tira aquí al lóbulo frontal. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Eso lo que va a hacer es que te hace una persona empoderada, un hombre, una mujer empoderada con una información que te vuelve un hombre y una mujer sabia y amorosa. Los dos antídotos para salir de esta situación exitosamente, de este reto y superarlo. Entonces te vuelve así, ¿ya? Y tienes que hacerlo todos los días porque tienes que generar hábitos para que crees nuevas redes neuronales, para que creas un nuevo subconsciente, para que creas incluso un nuevo cuerpo. Entonces cuando lo logras, cuando lo haces, full. La situación es difícil, sí, pero tenemos fortaleza, coraje, valentía, sale lo mejor de nosotros, nos integramos a nuestra alma, a nuestro espíritu, el Dios que es al interno y que está aquí externamente también va a estar dispuesto a ayudarnos y vamos a salir individualmente y colectivamente de esta situación, ¿ya? Y eso va a mejorar ostensiblemente toda tu vida, ostensiblemente la mejoras con todo. Entonces el subconsciente ya antes que parecía como un enemigo, ahora es un super amigo contigo. Antes que era un desconocido, ahora es la persona o el ser más conocido para ayudarte a salir adelante. Entonces, ¿el qué va a hacer? Él, y unido contigo, esa información que está atrás, unida con la información que está adelante, mente subconsciente y mente consciente, van a trabajar como uno solo. ¿Para qué? Para tu bienestar, para el bienestar de las personas que están a tu lado y el bienestar de tu entorno. Eso es muy, muy importante. Entonces empezamos a cambiar la información, creando el hábito de la lectura o creando el hábito de sentarte 1 o 2 horas en la mañana, al mediodía, en la tarde, y después de que pasemos de esta crisis o tienes que seguir con ese hábito. Entonces, para ver informaciones positivas y sanas. Te estoy colocando en el día varias tareas. Listo, empieza por ahí. Empieza por hacerlas. Luego más adelante te voy a entregar un programa de sanación, educación y reprogramación que se hace durante 1 año, ¿ya? Porque es que esta historia continúa, la vida continúa. Entonces nosotros necesitamos sanarnos, educarnos y reprogramarnos todos los días, ¿ya? Cuando ya el subconsciente se sana, que puede ser dentro de 8 días, que puede ser para otros dentro de 15, dentro de 1 mes, dentro de 2 meses, de 3, de 5, de 10, según la información tóxica que tengas, dentro de 1 año o 2, entonces cuando ya se sana, entonces ya obedeces de manera automática, pero hay algo que sucede bien interesante. Primero, tienes fortaleza como persona, te potencializas. Segundo, el sistema reticular motivador ascendente, o sea, te empiezas a enfocar en lo positivo, personas, cosas y situaciones positivas. Tercero, te conviertes en un imán, donde atraes cosas, situaciones y personas positivas y tu vida se estabiliza. Y luego de hacerlo, incluso antes, mientras lo haces, compártelo para que otras personas también tengan la oportunidad de crecer al lado tuyo.
Eso es muy, muy importante. Cuando ya empiezas a lograr esa información, entonces, ¿qué vas a tomar de tu familia? Lo positivo, de la sociedad, lo positivo, de la cultura, lo positivo, de la religión, lo positivo, de la educación, lo positivo. ¿Qué vas a tomar de los medios de comunicación? Lo positivo. ¿Cómo va a ser tu diálogo interno? Positivo. Y todos los días programándote a través de los sentidos, de la visión, de lo que escuchas, del olfato, del gusto, cuidándolo, que sean alimentos que realmente te hagan bienestar, de la autosugestión de otros. Así te vas reprogramando, repitiéndote constantemente, haciendo, se llaman decretos. Yo soy una persona valiente, yo soy una persona que puedo, yo soy una persona que va a lograr y alcanzar mis éxitos. Yo soy un hombre bueno, yo soy una mujer buena, yo soy una mujer valiente, una mujer con coraje, yo soy una mujer capaz, yo soy una mujer que puedo superar estas situaciones y que lo voy a superar, esta y las que vengan. Yo soy una mujer comprensiva, con entendimiento, yo soy una mujer sabia, yo soy una mujer amorosa, yo soy un hombre sabio, yo soy una mujer amorosa. Todos los días, todos los días. Es que esta situación que estamos viviendo nos va a sacar lo mejor que tenemos dentro de cada uno de nosotros, hombre o mujer, y se acordarán de mí, ¿ya? Va a sacar lo mejor. O sea, si nunca han conocido el alma y el espíritu de los lo van a conocer, ¿ya? Y las personalidades tóxicas y negativas van a quedar a un lado, y va a salir ese hombre bueno, va a salir esa mujer buena que va a lograr superar estas situaciones. Así que ánimo, fuerza, vamos para adelante, ¿listo? Entonces, vamos a cambiar la información tóxica y negativa en nuestro subconsciente por una información sana y positiva, que nos haga hombres y mujeres conscientes. Eso va a cambiar nuestra forma de pensar, de hablar, de sentir y de hacer las cosas. Eso va a hacer que nos enfoquemos en cosas, situaciones y personas positivas. Eso va a hacer que nos volvamos imanes para atraer cosas, situaciones y personas positivas. Eso va a cambiar nuestra vida, eso va a cambiar nuestro destino, eso va a cambiar nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con nuestra pareja, va a cambiar la relación mucho mejor, más positiva con nuestra familia, con todos, con las personas. Vamos a potencializar nuestra profesión, a conocer nuestros talentos, inteligencias y potencializarlas también. Vamos a aprender a manejar el tiempo. Muchos en este momento están aprendiendo a hacer cosas nuevas, ¿ya? Cosas que después van a llevar seguramente a otras personas y van a ser muy exitosas. Estos momentos es donde sacamos, como les decía, lo mejor de nosotros, de cada uno de nosotros. Y vamos a pasar toda esta situación difícil, listo, y vamos a aprender de ella también, porque es una experiencia grandiosa para saber cómo estar preparados y para saber cómo superarla en caso de que vuelva a suceder. Así que ánimo, fuerza, vamos todos para adelante, vamos todos a cambiar ese subconsciente, a conocerlos. Hoy les voy a poner una tarea que se llama El poder de la mente subconsciente. Es un video que está en YouTube, que lo pueden buscar. Ahí van a fortalecer sus conceptos y les van a dar más herramientas de cómo cambiar el subconsciente. Es lo que tenía en el día de hoy para ustedes, para compartirles. Me hace feliz y es un honor para mí poder entregarles esta información y más en estos momentos. Los invito para mañana. Mañana tenemos a las 10:30 de la mañana, vamos a tener otro encuentro de cómo vamos a seguir cambiando esa información tóxica y negativa por una información sana y positiva. Mañana lo vamos a ver, 10:30, los espero. Sus comentarios, sus preguntas me las ponen aquí al lado. Para aquellas personas que deseen tener las memorias de estos videos, también me colocan su correo en los comentarios. Para mí, como les digo, es un honor servirles a ustedes, donde estén. Gracias a Dios, porque Él es el que me ha guiado, el que me ha mostrado estos 25 años, cómo resumir esta información para de una manera fácil, rápida, efectiva, podérselas entregar. Escuchen el Dios que llevan interno, escuchen su alma, escuchen su espíritu, háganse una vida más suave, háganle una vida más suave a los demás. Ayúdense mucho y ayúdenle mucho a la persona que está al lado. Y también procuren con lo que saben y en la manera que puedan ayudar mucho a muchos. Les deseo un feliz día, a crear los hábitos,
a tenerlos ahí constantes todos los días, a organizar bien el tiempo, crearlos, fortalecerse, a cambiar la información tóxica y negativa del subconsciente por una información sana y positiva. Hasta mañana entonces. Les deseo lo mejor. Felicidades. Recuerden, salud, éxito, felicidad. Dentro de los objetivos y sueños a alcanzar. Les deseo lo mejor.